Muy buenas noches y bienvenidos todos los asistentes a este importante acto y trascendental exposición que seguramente vamos a escuchar por parte de nuestros representantes ante la Corte Internacional de La Haya y de altas personalidades, el primero de ellos, el nuevo presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Mendoza, que ha aceptado participar en esta reunión, y el embajador Hugo Otero, embajador en Santiago de Chile durante mi segundo gobierno. Una de las preocupaciones mayores en el segundo gobierno fue plantear en una forma democrática, inteligente, nuestra relación con Chile. Chile es a la vez un viejo adversario, pero al mismo tiempo un competidor económico y social y, lo que es más importante, un potencial aliado para el desarrollo y el futuro del Perú. Por eso le propuse al pueblo peruano de manera competitiva, vamos a superar la experiencia chilena y año a año vamos a crecer más y vamos a reducir mucho más la pobreza. Y el balance de mi gobierno es que el Perú acumuló 45% de crecimiento en el Producto Bruto Interno, en tanto que Chile apenas superó el 20%. Y aquí logramos retroceder en la pobreza 17%, en tanto que Chile, a pesar de los esfuerzos loables de la presidenta Bachelet, retrocedió un poco menos del 2% en la pobreza que todavía tenía. Pero al mismo tiempo necesitábamos volver a temas que tienen que ser solucionados de manera amigable y legal. Y por eso, durante el primer año de gobierno, y siendo canciller José Antonio García Belaúnde, en múltiples reuniones con la presidenta Bachelet y el señor Foxley, entonces ministro de Relaciones Exteriores, planteamos la necesidad de llegar por la vía del diálogo a una solución en el tema de la delimitación marítima. No tuvimos nunca una respuesta positiva o concreta y por consiguiente decidimos llevar este tema ante la Corte Internacional de La Haya, que era la manera más civilizada y más moderna de solucionar este problema en el cual el Perú evidentemente tiene la razón. Y también las palabras del embajador Hugo Otero. Y 2 meses después, antes de tomar la presidencia, vi necesario tener un contacto que garantizara una relación responsable, pero lejana, con el gobierno chileno que entonces encabezaba el general Augusto Pinochet. Por razones obvias de distancia política e ideológica y por nuestra evidente simpatía con la democracia y con el socialismo chileno, no consideré en ese momento más que enviar un representante personal con un documento para ser leído al general Pinochet en La Moneda, y él aceptó ese encuentro, gracias, debo decir, a su vieja amistad con un peruano, don Antonio Biondi Bernales, vecino colindante desde Moquegua con la Capitanía General de Arica cuando el general Pinochet estuvo allí. Y fue Hugo Otero el comisionado a esta difícil y yo diría hasta riesgosa misión, que era plantear al general Pinochet nuestra distancia ideológica y política, pero al mismo tiempo decir, no queremos un solo incidente de frontera y queremos manejar responsablemente estas relaciones,
Sin embargo, tenemos todavía algunos puntos pendientes. El malecón de Atraque en Arica, el terreno del Chinchorro, el ferrocarril entre Tacna y Arica, y además el tema marítimo, que era evidentemente y visiblemente un tema inequitativo. Y tal vez hoy día Hugo Otero nos pueda comentar de esa reunión que trascendió en los medios de prensa, pero que no tuvo, repito, como no tuvo respuesta a nuestro diálogo con la presidenta Bachelet a partir del año 2006 sobre este punto concreto, el tema de la delimitación marítima. Creo que nuestros agentes han cumplido un papel extraordinario y todos los peruanos los felicitamos y nos felicitamos de haber tenido representantes de tal solvencia y tan comprometidos con este tema. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al presidente Alan García por su cordial invitación para efectuar esta charla, no pretendo que sea una conferencia, sino una charla, en relación con la manera como hemos desarrollado la posición peruana en la controversia sobre delimitación marítima con Chile. Yendo rápidamente a recordar de lo que estamos hablando, es que las zonas marítimas del Perú y de Chile, proyectadas a partir de sus costas, las zonas de 200 millas, se superponen. Y esto da origen a lo que hemos denominado, ¿no?, el triángulo interno. Ahora bien, el área en controversia es un área mayor porque está determinada por el dominio marítimo peruano a partir de las líneas de base, ¿no? En realidad lo que el Perú pretende, y así se lo ha pedido la Corte, es que en esa zona de superposición, ¿no?, del dominio marítimo chileno y del dominio marítimo peruano, se trace una línea equidistante a partir del punto Concordia, que es el punto final de la frontera terrestre conforme al Tratado de 1929, ¿no?, y que divida la zona en controversia a partir de las costas relevantes de los dos países. Este es, pues, por la línea equidistante, lo que hemos llamado el triángulo interno, y este de acá es lo que hemos llamado el triángulo externo. Así pues, este triángulo externo está formado por el dominio marítimo peruano, ¿no?, que llega hasta las 200 millas, ¿no?, y que naturalmente abarca hasta donde llegaría la línea equidistante que divide la zona en controversia. De acuerdo con el derecho internacional, los estados deben llevar a cabo negociaciones de buena fe para delimitar sus mares con miras a lograr un resultado equitativo. Esto es muy importante, ¿no?, un resultado equitativo. Esto no debe confundirse con un fallo en equidad, eso es otra cosa. Es a partir del derecho que las partes tienen, ¿no?, de acuerdo con el moderno derecho del mar, la delimitación debe lograr un resultado equitativo. Y esto se logra a través de un método que vamos a verlo posteriormente. Como he señalado, en 1986, a través de la gestión del embajador Bácula, el Perú planteó a Chile iniciar negociaciones. En esa oportunidad Chile respondió diciendo que iba a estudiar el tema. Luego, en el año 2004, el Perú reiteró formalmente la invitación. La respuesta de Chile fue que no había nada que discutir porque ya existía un tratado de límites marítimos, con lo cual el Perú recurrió a la Corte Internacional de Justicia para lograr una solución pacífica a esta controversia. La base jurisdiccional para llegar a la Corte que utilizó el Perú fue el Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas
de 1948, más conocido como el Pacto de Bogotá, del cual el Perú y Chile son parte. De acuerdo con este Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas, los países se obligan a que, si no pueden resolver una controversia jurídica entre ellos, por los medios que ofrece el derecho internacional, la negociación, la mediación, los buenos oficios, etcétera, se obligan a recurrir a la Corte Internacional de Justicia en búsqueda de una solución pacífica. Así pues, el recurrir a la Corte no es un acto inamistoso, sino es precisamente aplicar el derecho internacional. Ahora bien, el 16 de enero de 2008 el Perú dio inicio a este proceso mediante la presentación de la solicitud comúnmente llamada demanda a la Corte, en la cual se pedía que, en ausencia de un acuerdo sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile, la Corte establezca el límite marítimo entre ambos países en aplicación del derecho internacional a partir del punto Concordia, establecido de conformidad con el Tratado de Lima de 1929, y que reconozca los derechos soberanos exclusivos del Perú sobre el espacio marítimo que se encuentra dentro de las 200 millas a partir de sus costas, pero más allá de las 200 millas de las costas de Chile. Es decir, la delimitación del triángulo interno y del triángulo externo que vimos en la gráfica anterior. Decidimos una estrategia que tenía como elementos principales tres aspectos. Por un lado, trasladar la carga de la prueba a Chile, es decir, la existencia o no de un tratado de límites marítimos, que es la esencia de la controversia, ¿no? Si bien ya nosotros habíamos ampliamente examinado el tema, probando la no existencia de un tratado de límites, ¿no?, tanto en nuestra memoria como en nuestra réplica, sin embargo, lo que buscamos fue que fuera Chile quien tuviera que probar la existencia de un tratado de límites, ¿no? En segundo lugar, lo que hicimos fue poner como tercera exposición el trazado de la línea equidistante que debía delimitar el triángulo interno, o sea, la zona de superposición de los dominios peruano y chileno, de tal manera que antes de entrar a discutir, ¿no?, la existencia o no de un tratado de límites, o sea, la Declaración de Santiago, que es lo que Chile sostiene, que es el tratado de límites, los jueces vieran primero, se ubicaran en las costas, cuáles eran las costas, ¿no?, cómo es que se trazaba la línea, ¿no?, y finalmente, entonces, pudieran tener una visión gráfica de la materia que estaba siendo discutida. Otro elemento de la estrategia fue colocar inmediatamente a continuación, al comienzo de la primera ronda, una exposición sobre el contexto histórico. Esto significaba el analizar qué cosa era lo que el derecho internacional decía en 1952, cuando se firmó la Declaración de Santiago. Es decir, cuál era el derecho que regía las obligaciones de los estados en sus relaciones en el ámbito marítimo. Esto fue muy importante y luego, como ustedes recordarán, hubo una pregunta de uno de los jueces en relación con este tema. Ahora, como he señalado, la esencia del caso es la existencia o no de un tratado de límites marítimos entre el Perú y Chile. Ese es el aspecto central del caso. Como he dicho, el derecho internacional establece que los límites deben fijarse mediante acuerdo entre las partes y en caso de no poder llegar a un acuerdo es que se puede recurrir a la Corte para solicitar que establezca el límite marítimo. La posición del Perú respecto a este tema central, obviamente, es que no existe un acuerdo de límites marítimos entre el Perú y Chile y por eso es que le pide el Perú a la Corte que delimite la zona de superposición de sus respectivos dominios marítimos. Y la posición de Chile es que la Declaración de Santiago, llamada Declaración sobre Zona Marítima, suscrita por el Perú, Ecuador y Chile en Santiago en 1952, es el tratado mediante el cual el Perú acordó sus límites marítimos con Ecuador y Chile a través del paralelo geográfico que pasa por el punto en que llegan a la mar sus respectivos límites terrestres. Esa es, pues, la esencia de la controversia y es lo que rápidamente voy a tratar de
exponerles. Entonces, la primera pregunta que tenemos que formularnos es, ¿existe un acuerdo de limitación marítima entre el Perú y Chile? Entonces, Chile dice que ese tratado de límites es la Declaración de Santiago. Y lo que podemos ver en la Declaración de Santiago, de acuerdo con las reglas de interpretación de los tratados establecidas en la Convención de Viena sobre derecho a los tratados, lo que podemos ver es que el único lugar en que se hace referencia a un paralelo geográfico es en el punto 4 de la Declaración de Santiago. Pero, como podemos ver en la cita textual, esto se refiere exclusivamente a la zona marítima de las islas. Es decir, cuando la zona marítima que genera una isla, ¿no?, de alguna manera interfiere con la zona marítima general del Estado vecino, entonces esa zona marítima de la isla queda limitada, no delimitada, limitada por el paralelo, ¿no?, que parte de la frontera, del punto final de la frontera terrestre entre los dos estados. Es decir, la única referencia que hay en la Declaración de Santiago a un paralelo geográfico tiene que ver con la manera como se limita la extensión de la zona marítima de las islas en la medida en que interfieran con la zona general del estado adyacente. No hay ninguna referencia en la Declaración de Santiago a paralelos limitando las zonas generales entre los estados. Solamente existe este principio de limitación que está mencionado en el punto 4. Y este punto 4 es solamente aplicable al Perú y al Ecuador porque existen islas frente a sus costas. No es aplicable a Chile. Por otro lado, si examinamos el objeto y fin de la Declaración de Santiago, vemos que el objeto de la Declaración de Santiago no era el establecimiento de límites marítimos entre los estados suscriptores. Su objeto y fin era anunciar a la comunidad internacional que 3 países habían decidido extender su soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas a fin de proteger los recursos marinos existentes frente a sus costas, ¿no?, frente a la acción depredadora de las flotas extranjeras, fundamentalmente en el caso, en esa época, flotas balleneras. Ahora, posteriormente, los 3 estados, ante el rechazo que concitó esta declaración de parte de las grandes potencias pesqueras y de las propias flotas, recordarán ustedes el incidente de Onassis, decidieron que la Declaración de Santiago fuera aprobada por sus congresos a fin de darle mayor fuerza. Ahora, este hecho no cambió la naturaleza, el objeto ni la finalidad de la Declaración de Santiago. Es decir, la Declaración de Santiago pasó a ser un instrumento aprobado por los congresos, fue registrado en las Naciones Unidas muchos años después, ¿no?, pero esto no significa que la Declaración de Santiago fue convertida, ¿no?, súbitamente en un tratado de límites marítimos, en absoluto. El contenido de la Declaración de Santiago, su objeto y fin, continuó siendo exactamente el mismo. Por consiguiente, la Declaración de Santiago no es un tratado de límites marítimos. Y es más, la conferencia que fue convocada por Chile en 1952 en Santiago, en la cual se firma la declaración, entre otros instrumentos, fue una conferencia específicamente para tratar temas vinculados a la pesca de la ballena, como lo podemos ver en la invitación que Chile envió al Perú para concurrir a este evento. En la parte que he subrayado dice que invita al Perú a una conferencia destinada a tomar acuerdos sobre los problemas que está originando la caza de la ballena en aguas del Pacífico Meridional y la industrialización de sus productos. Ese fue el objeto de la conferencia. El objeto de la conferencia no fue establecer límites marítimos entre los estados, fue defender los recursos del mar. Eso está claramente expresado en la invitación que Chile extendió al Perú. Y esa es la consecuencia de la Declaración de Santiago. Ahora bien, como ustedes recordarán,
Acabar la primera ronda de exposiciones de la fase oral, el juez Benuna, de nacionalidad marroquí, formuló una pregunta a las dos partes. Y la pregunta fue: de conformidad con el derecho internacional general de la época, ¿los estados podían reivindicar zonas marítimas de 200 millas y establecer los límites marítimos de tales zonas? Esa fue una pregunta muy importante porque precisamente a lo que apuntaba esa, como señalaba anteriormente, a raíz de la exposición que hizo el abogado peruano Tulio Treves sobre el contexto histórico, apuntaba a que si era realmente posible en esa época, en 1952, ¿no?, establecer límites marítimos entre los estados de acuerdo con el derecho internacional de esa época. La respuesta del Perú fue que no era posible hacerlo, porque sencillamente en esa época el derecho internacional no reconocía más allá de 12 millas. El resto era alta mar y no se podía hacer una delimitación marítima en el alta mar. Chile no respondió la pregunta. Un abogado chileno intentó hacer una pregunta, pero obviamente para Chile era muy difícil responder a esta pregunta. Si Chile respondía que sí era posible, le hubiera sido muy difícil probarlo, porque el derecho internacional de la época en efecto no lo permitía, y si hubiera dicho que no era posible, obviamente se acababa su caso. Entonces, la Declaración de Santiago no pasaba a ser un tratado de límites. Ahora, Chile ha buscado reforzar su tesis de que la Declaración de Santiago es el tratado de límites a través de otros elementos. Dice, por ejemplo, que la Declaración de Santiago debe ser leída en el contexto de las reivindicaciones unilaterales de 1947. En este año, Chile efectuó una proclamación extendiendo su soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas. En el caso del Perú, se aprobó el decreto supremo del presidente Bustamante, haciendo algo similar. Dice además Chile que la Declaración de Santiago debe ser leída conjuntamente con el Convenio sobre Zona Especial de 1954, ¿no?, y que además debe ser también leída a la luz de la práctica de Estado posterior a 1952. Además recurre a los trabajos preparatorios constituidos por las actas de las conferencias del 52 y 54, pero todo esto no hace más que evidenciar que la Declaración de Santiago no puede ser leída y no constituye un tratado de delimitación marítima entre Perú y Chile. Si para hacerlo hay que leerlo conjuntamente con el convenio de 1954, hay que leerlo conjuntamente con las proclamaciones unilaterales del año 47, hay que leerlo teniendo en cuenta lo que dicen las minutas de las conferencias, etcétera, y no fluye del propio instrumento que sea un tratado de límites, quiere decir que no es un tratado de límites. Tan claro como eso. Entonces, esa ha sido la esencia de la posición peruana, y vamos a pasar rápidamente. El convenio de 1954 estableció una zona de tolerancia para evitar incidentes entre pescadores artesanales, se refiere a embarcaciones de pequeño porte, tripuladas por personal que es poco ducho en las artes marítimas y al mismo tiempo no posee instrumentos que le permitan ubicarse en el alta mar, dice el convenio del año 54. Y para eso se estableció una zona especial, ¿no?, de tolerancia para evitar imponer multas y generar incidentes que distrajeran a los estados de lo que era su propósito fundamental, que era defender ante la comunidad internacional las 200 millas que habían proclamado. Es decir, el alcance de la zona especial de tolerancia era el alcance que tenían en esa época las embarcaciones artesanales. Entonces estamos hablando de una posibilidad de que las embarcaciones artesanales, por el tipo de embarcaciones de la época, pudieran ir hasta más o menos las 15 millas o algo por el estilo. De manera pues que también en este caso el argumento de que a través del convenio del 54 se establece, ¿no?, que el paralelo que pasa por
por la frontera, el punto final de la frontera terrestre constituye un límite marítimo, ¿no? Ese paralelo en realidad lo que tenía era una función de señalar el lugar donde se constituía la zona de tolerancia. Zona de tolerancia, como digo, que no abarcaba una distancia de la costa que fuera importante. De manera pues que tampoco a través del convenio del año 54 se puede interpretar la existencia de un límite marítimo entre los dos estados. Ahora, otro elemento que también se analiza es el de la conducta de los estados. Chile sostiene que la práctica de Estado del Perú y Chile revela que ambos estados han interpretado la Declaración de Santiago como un tratado de delimitación marítima a todo efecto. En realidad no se han presentado elementos que sustenten debidamente esta posición. Es más, lo que consta de la práctica de Estado peruano es que la práctica ha sido una práctica referida a pesca cercana a la costa, ¿no? Y más bien que del lado chileno no ha habido interés, ¿no?, en definir con precisión una jurisdicción marítima, porque precisamente a los pescadores artesanales chilenos les interesaba pescar frente a las costas peruanas donde había mayor riqueza pesquera. Entonces, pues, la práctica tampoco apoya la sentencia, la argumentación chilena. Y luego tenemos además jurisprudencia de la Corte que es muy importante. Tanto la Corte Internacional de Justicia como el Tribunal Internacional de Derecho del Mar han afirmado que en materia de establecimiento de límites marítimos la práctica de las partes tiene un efecto limitado. En la sentencia del caso Nicaragua contra Honduras de 2007, la Corte afirmó que la evidencia de un acuerdo legal tácito debe ser concluyente. El establecimiento de un límite marítimo permanente reviste la más alta importancia y un acuerdo no debe asumirse a la ligera. Una línea de facto, bajo ciertas circunstancias, podría corresponder a la existencia de un límite legal acordado o tener más bien la naturaleza de una línea provisional o de una línea para un propósito específico y limitado, como podría ser el compartir algún recurso escaso. Aun si hubiera una línea provisional que resultase conveniente por un cierto tiempo, esto debe distinguirse de un límite internacional. Esto ha sido confirmado en la sentencia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar en el caso Bangladesh-Myanmar en el año 2012 y finalmente en el fallo de la Corte sobre el caso Nicaragua-Colombia, en que concluye diciendo que aunque no puede descartarse que la conducta de las partes pueda ser tenida en cuenta como una circunstancia relevante en un caso apropiado, la jurisprudencia de la Corte y los tribunales arbitrales muestra que la conducta no tendrá normalmente dicho efecto. Es decir, un límite marítimo es algo demasiado importante para que pueda ser inferido. Tiene que ser producto de un tratado entre las partes. Por último, tenemos el caso del triángulo externo, que es la zona que está dentro de 200 millas peruanas y más allá de las 200 millas chilenas. Chile sostiene que es alta mar. En sus alegatos recientes dijo que no tenía reivindicaciones que hacer sobre esa zona, pero que eso pertenecía a la comunidad internacional porque era alta mar. Además, argumenta que el Perú se comprometió por la Declaración de Santiago a no tener ninguna jurisdicción por debajo del paralelo que pasa por el hito número 1. Esto es una interpretación que Chile hace de la Declaración de Santiago y que está en contra del derecho del mar. El Perú y Ecuador tienen un verdadero tratado de delimitación marítima. Y así como hemos visto que la Declaración de Santiago no es un tratado de delimitación marítima, ¿no?, y que por consiguiente la Corte Internacional de Justicia debe delimitar la zona de superposición de los dominios marítimos peruano y chileno, que debe hacerlo a través de una línea equidistante a partir del punto Concordia y que además debe reconocer el derecho del Perú sobre la zona que está dentro de sus 200 millas y más allá de las 200 millas de Chile,
es importante que veamos un real acuerdo de límites como el que tiene el Perú y el Ecuador. ¿Por qué es importante también el tema del Ecuador que hace referencia el embajador Wagner? Básicamente porque, siendo signatario, al igual que Perú y que Chile, de la Declaración de Santiago y del convenio del año 54, resultaba que era un país al que la Corte le comunicó, una vez presentada la memoria peruana y la contramemoria chilena, le comunicó que existía este litis en la Corte y que de alguna manera podía ser parte interesada en la medida que era uno de los elementos fundamentales de esta disputa, estaba en dos documentos de carácter internacional del cual formaba parte Ecuador. De ahí que la importancia que tenía para la Corte comunicar a Ecuador, la necesidad que tenía la Corte de comunicar a Ecuador. Y la importancia que tenía también la presencia del Ecuador en este tema. Porque, seamos francos, Ecuador y Chile habían desarrollado durante años la misma concepción sobre los acuerdos del 52 y el 54. La diferencia que teníamos nosotros frente a uno y otro es que en el caso de Chile, mejor dicho, en el caso del Ecuador, asumíamos que la Declaración de Santiago fue hecha para establecer los límites para el de territorios insulares, que era el caso de la frontera peruano-ecuatoriana, cosa que no era el caso de la frontera peruano-chilena. Pero Ecuador en varias oportunidades, incluso en momentos que nosotros presentamos la demanda, hizo afirmaciones a través de sus cancilleres o en declaraciones conjuntas entre los cancilleres de Ecuador y de Chile, en el sentido que ambos tenían la misma idea del sentido, alcances oponible que podía ser la Declaración de Santiago para los tres países. Ecuador dijo claramente desde el primer momento que no estaban dispuestos a ir a La Haya si es que el Perú estaba en condiciones de asegurarles que él respetaría el paralelo como, ellos decían como límite, nosotros decíamos como criterio de limitación en la frontera marítima. Nosotros asumimos que siempre habíamos dicho y reiteramos que para el Perú este era un criterio válido y que lo íbamos a respetar. Y aprovechando la visita que hizo a Lima el presidente Correa en junio del 2010, el presidente García le envió una carta en que señalaba claramente que el Perú consideraba que la Declaración de Santiago había establecido los criterios respecto al límite marítimo que debía existir para las islas y que ese era el caso de la frontera entre el Perú y el Ecuador. Y que por consiguiente no existía para el Perú ningún problema de fronteras con el Ecuador. Los ecuatorianos consideraron que esa carta no era suficiente como documento oficial. Exceso de celo que llamaríamos. Pero en fin, empezamos entonces un proceso de negociación para formalizar esa carta del presidente García. Y en ese proceso, que fue muy complejo, muy difícil, porque nosotros teníamos claro lo que podíamos decir, en el Ecuador había diferencias sobre lo que se debía decir, al final casi que logramos un acuerdo, en el sentido de que la respuesta debía ser simplemente tomar nota de la posición expresada por el Perú, y suficiente. El tema es que nosotros no estábamos solos, digamos, concurriendo a ese mercado. Estaba Chile presionando fuertemente sobre las autoridades y tuvimos que desplegar una intensa actividad diplomática que incluyó una reunión a puerta cerrada muy cordial, pero muy firme y a veces no tan cordial, entre los presidentes Correa y García y los ministros de Relaciones Exteriores en el puerto en Santa Rosa, después de una espléndida reunión binacional, de gabinetes binacionales que habíamos tenido en Loja. Yo quisiera hacer un paréntesis para decir una cosa que es muy importante.
El haber logrado llegar a concluir con un acuerdo de límites con Ecuador tiene que ver mucho con el tipo de relación que establecimos desde el principio con el gobierno ecuatoriano. Una de las cosas que nos propusimos, y que el presidente García, como conductor de la política exterior, se planteó, es que deberíamos nosotros concluir los temas pendientes del Acuerdo de Brasilia. El Acuerdo de Brasilia realmente significó el inicio de la paz definitiva entre Perú y Ecuador, pero quedaban varios temas pendientes por ahí de ejecución, entre ellos uno emblemático y muy antiguo que muchos de acá habrán recordado, que es el famoso irrigación Puyango-Tumbes. Bien, al final de nuestro gobierno se dio ya la convocatoria de licitación para la Puyango-Tumbes. Pero lo importante es que ese clima de entendimiento y de integración tan profundo permitió avanzar en otras direcciones como esto, que no estaba en un primer momento planteado para la relación con Ecuador. Yo no sé si por iniciativa de la Cancillería ecuatoriana, si por iniciativa de alguien más. Lo cierto es que la carta del presidente García va, las negociaciones siguen para un acuerdo para formalizar las cartas mediante notas, pero un buen día aparece una carta náutica del Ecuador estableciendo cuál era el límite, el paralelo, a partir de la línea de base que significaba a partir de la milla 50 y no de tierra, y haciendo referencia a que esa carta náutica representaba en realidad los acuerdos del año 52 y 54. El Ecuador planteó que el Perú tenía que aceptar la carta náutica. Entonces, y nosotros no podríamos aceptar eso, porque hubiera simplemente liquidar nuestra posición. Si nosotros aceptábamos que había una delimitación fronteriza con Ecuador en función de una carta náutica que respondía a los criterios o a los acuerdos del 52 y 54, entonces evidentemente no teníamos nada que decir en La Haya. Así que al final fuimos muy claros y muy firmes en esto. Nosotros no nos vamos a disparar a los pies. Si ustedes quieren ir a La Haya, vayan a La Haya a perjudicar la posición peruana. Pero hay un riesgo siempre al ir a La Haya. Y el riesgo es que La Haya, si va a Ecuador, va a decir lo que va a decir y se va a aplicar a los tres. Por consiguiente, si la Corte dice que los acuerdos del 52 no son de límites, ese acuerdo del 52 empieza a ser, para todo efecto limítrofe, un papel mojado. Al final, después de negociaciones muy intensas, logramos un acuerdo ex novo, es decir, un verdadero acuerdo de límites que no hace, en primer lugar, ninguna referencia ni al 52 ni al 54. En segundo lugar, que establece el objetivo y fin de ese acuerdo. En tercer lugar, señala qué es lo que cubre ese acuerdo. No solo es la columna de agua, es el suelo marino y es el subsuelo. Tercer lugar, establece que las dos partes se comprometen a inscribir ese acuerdo en Naciones Unidas. Cuarto lugar, ese acuerdo tiene un mapa propio. Quinto lugar, las partes se establecen además que en virtud de que el acuerdo es a partir de las líneas de base ecuatorianas y por consiguiente empieza con las 200 millas a partir más o menos de la milla 50, lo que está entre la milla 50 y tierra son aguas interiores, con lo cual el Perú y Ecuador ganan un espacio de aguas interiores, que es decir, aguas territoriales que no tenían antes de que tuviéramos este acuerdo. Pero más aún, en favor nuestro, si tenemos un acuerdo con Ecuador que tiene las características de lo que debe ser un acuerdo de límites, y si Chile por su lado tiene, con fecha del año 87, un acuerdo con Argentina, también con las mismas características que el acuerdo del Perú con Ecuador, entonces, ¿qué cosa es la Declaración de Santiago? Como diría uno de nuestros abogados, es otro animal, no tiene nada que ver. Una cosa es el acuerdo Perú-Ecuador, con todas las características de un acuerdo de límites, otro es el acuerdo Chile-Argentina con todas las características, y acá está este documento que uno lo mira y lo vuelve a mirar y le da vueltas por arriba, por abajo, y no aparecen
que sea un acuerdo de límites, sino lo que fue, una proclamación de política común para la defensa de los recursos, básicamente en ese entonces pesqueros, hasta las 200 millas. Eso fue. Tenemos pues un elemento que, como el Acuerdo de Ecuador, que permitió que Ecuador no se presentara a la Corte y, en segundo lugar, permitió que la posición peruana se reforzara al demostrar que los acuerdos de límites son, como quiere la Corte Internacional, expresos, con la voluntad de las partes y con todas las características que requiere un acuerdo de límites. Me remito a 1985, como señaló el presidente García, hace ya más de un cuarto de siglo. El presidente García había ganado después de conducir una campaña presidencial extraordinaria a las elecciones y yo lo fui a visitar a su casa, como lo hacía siempre, y le dije, ahora podemos contemplar las cosas con mayor calma. Y me acuerdo que me dijo, aquí no hay calma, tienes que viajar a Chile a entrevistarte con Pinochet. Entonces se acabó la calma, pues, ¿no? Y entonces tuve que hacer todos los esfuerzos y trámites posibles para poder llegar hasta Pinochet, y uno de ellos fue ir donde Antonio Biondi, que lo conocía a Pinochet, porque lo recibí en su casa de Moquegua. Biondi, un gran compañero del APRA, alcalde de Moquegua, y recibía a Pinochet cuando pasaba, siendo jefe de la zona norte del Ejército de Chile, a visitar el Perú en el sur. Y lo recibió y compartió con él buenos piscos peruanos. Entonces yo me fui y le dije a Antonio, tío, le decíamos, dame 2 cajas de pisco, y me dio 2 grandes cajas de pisco, y con eso me fui. Ese era mi regalo disuasor, mi regalo de cariño para poder enfrentarme. Y era difícil. Piensen ustedes que se trataba de un gobierno militar dictatorial de derecha, y el nuestro comenzaba siendo un gobierno, y era un gobierno popular, democrático de izquierda. La situación no era fácil. Conociendo algo de los chilenos y el espíritu de lo que es el ejército prusiano chileno, no era fácil. Había mucha desconfianza. Además, Pinochet sabía que yo tenía familiares en Chile que estaban resistiendo a su gobierno. Pero al final se concretó la cita y yo llegué con mis 2 botellas de pisco, con mis 2 cajas de pisco de Antonio Biondi a visitarlo. La reunión fue en La Moneda. De eso dieron cuenta los periódicos, pero no contaron el contenido de las entrevistas, que ahora yo me permito desclasificar con la autorización del presidente García para contárselas a ustedes porque creo que es importante. En La Moneda me recibió cordialmente, le hablé de las botellas de pisco, se entusiasmó mucho y me dijo, bueno, ¿y qué lo ha traído por acá, señor Otero? Si usted es un buen vecino de Chile, conoce bien Chile. Bueno, le dije, yo traigo un saludo del presidente Alan García, y yo le vengo a plantear en su nombre que nosotros, a pesar de las diferencias de nuestros gobiernos, podemos plantear relaciones responsables. Responsables sobre la base del interés permanente de nuestros pueblos. Y podemos tener diferencias y distancias en lo político, pero podemos trabajar responsablemente en las relaciones, pensando sobre todo en el interés de los pueblos chilenos y peruanos. Ahí me interrumpió y me dijo, yo comparto el mensaje del presidente García, y recibo bien su saludo, y le propongo, a cambio de lo que usted me está planteando y sobre la base de las relaciones responsables, Pinochet era un guaso cazurro, un guaso ladino, le propongo una alianza antiterrorista entre Perú y Chile, que incluya a la Argentina y a Paraguay. Naturalmente que estaba proponiéndome algo que iba en contra de la oposición chilena, que estaba siendo perseguida y que estaba siendo también, en algunos casos, desaparecida. De ninguna manera yo iba a entrar a ese tema porque nosotros tenemos amigos y éramos solidarios con la oposición chilena. Así que evité la respuesta. Y como contrapartida le dije, mire, yo tengo una propuesta del presidente García para tratar los siguientes temas. Yo los llevaba escritos. El tema del Chinchorro, me acuerdo uno de ellos, de los terrenos que teníamos en Arica. El tema del malecón de atraque del puerto de Arica, que no estaba concluido y que estaba pendiente del Tratado del 29, eso estaba técnicamente no concluido. Otro tema era el tema del tren Tacna-Arica, ¿no? Arica-Tacna. Y finalmente venía el plato de fondo, el tema de la delimitación marítima. Entonces, yo le planteé al presidente que el Perú planteaba a Chile
la necesidad de establecer un límite marítimo no existente para nosotros y que esto lo hacíamos al amparo del derecho del mar y que esto iba a producir una relación muy fructífera entre Perú y Chile si se solucionaba el problema a través del diálogo directo y la conversación. Pinochet me miraba atentamente. Pinochet tenía unos ojos muy azules, ¿eh? Y una sonrisa media burlona siempre, cazurra, ¿no? Me quedó mirando un rato después de lo que hablé y me dijo: señor Otero, todo se puede hablar. Yo le recomiendo que usted le transmita este mismo mensaje al canciller del Valle. Entonces le dije: lo voy a hacer, señor general, me voy a ir donde el canciller del Valle a transmitirle el mismo mensaje. Efectivamente, el propio Pinochet me ayudó a la entrevista y me entrevisté 2 días después con el canciller del Valle y le llevé el mismo mensaje. La respuesta del Valle fue similar. Todo se puede conversar, señor Otero, ¿no? Ahora, yo entendía y estaba muy satisfecho después de estas reuniones que habíamos, no obstante que no habíamos concluido nada, porque la mía no era una propuesta oficial ni era una visita oficial, habíamos logrado con esta visita inteligentemente planteada por el presidente eliminar cualquier riesgo de enfrentamiento militar en las fronteras que podía producirse, o de cualquier conflicto que se pudiera establecer a partir de las diferencias tan marcadas entre los gobiernos y la relación nuestra con la oposición chilena. Yo creo que eso fue muy importante. Yo no fui al que se le ocurrió la visita, fue el presidente, pero yo me sentía muy satisfecho de haber hecho esta démarche, como dicen los franceses, ante el gobierno dictatorial de Pinochet. Como les dije, esto salió publicado en los periódicos, El Mercurio y La Segunda. Y me vine al Perú e informé al presidente en detalle de toda esta gestión y le mostré los periódicos, etcétera, etcétera. Bueno, yo hasta ahí me quedé muy contento y siempre pensé que había ayudado a distender las relaciones entre Chile y el Perú. Jamás imaginé que era un antecedente de todo este proceso al cual han contado los embajadores. Porque luego el presidente, cuando ya asume el mando, en el 86 creo que va Bácula, ¿no? Y ya siendo presidente Alan García, se le encarga al embajador Bácula, se le da el encargo de presentar oficialmente la posición, la aspiración peruana en relación al establecimiento de un límite marítimo con Chile. Es Bácula en una misión extraordinaria. Bácula, me precio y compartí su amistad, yo tuve ese honor, y además fue mi consejero cuando fui embajador en Chile. Bácula hizo una misión extraordinaria y logró instalar, ¿no?, el tema peruano en la Cancillería y persuadió a Del Valle, que era un buen jurista, el mismo canciller que yo había visitado, y aceptó finalmente el famoso memorándum, ¿no?, que redactó Bácula y que fijaba la posición peruana. Ese fue el punto de partida. Desde ahí pasaron cerca de 28 años hasta que el Perú aparece ante todos ustedes en La Haya, ¿no? Este es un proceso largo que tiene muchos puntos, pero ahí se inicia con Bácula. Mi gestión apenas fue el antecedente que yo nunca imaginé que era importante para que luego Bácula apareciera, ¿no es cierto?, en Chile y iniciar esta gran gestión peruana que ha llevado a La Haya a nuestros embajadores a plantear la posición peruana, de igual a igual con Chile. Eso es muy importante. Yo quiero dar con este relato también una opinión, ¿no? Yo tengo una opinión respecto a esto, ¿no? Yo fui embajador en Chile después de 23 años de la gestión que me tocó realizar por encargo del presidente y encontré un Chile diferente, ¿no? Distinto, ¿no? Para los chilenos que yo conocí, ¿no?, para el Chile que yo conocí cuando estudié allá, porque mi papá fue un exiliado aprista en Chile. El Chile que yo conocí en esos, hace 50 años hablo, era un Chile que veía al Perú distante y ajeno, remoto. Así lo veíamos desde la escuela chilena. Yo siendo peruano lo percibía bien. Cuando llegué a la embajada en el 2006, 23 años después, el Perú era parte de la vida de Chile. Ya era otra realidad. Yo creo que eso va a ayudar mucho a lo que va a suceder luego del fallo de La Haya. Los amortiguadores que hay en Chile son producto de nuestros migrantes, a los cuales olvidamos mucho. Los migrantes peruanos son ya cerca de 200.000, están en las calles, en las casas, están en las iglesias. Yo mismo fui a una escuela chilena, una escuela popular, una escuela pública chilena. Fui con mi esposa, que está acá, con Inés, la escuela Alemania en el centro, Santiago Centro, una escuela popular,
en donde yo mismo observé con emoción, vimos con emoción cómo los niños peruanos y chilenos cantaban los himnos nacionales del Perú y Chile juntos, ¿no? Y estaban las dos banderas. Y así en otras escuelas de Chile. Ese es un hecho que les demuestra cómo se están insertando los pueblos o juntando los pueblos, ¿no? Progresivamente y velozmente. Lo mismo en la procesión de los milagros. Y todo este ambiente es muy importante entenderlo, porque no fue así antes. Cuando se produjo la demanda en enero fue el 16 de enero del 2008, y el Perú instaló su demanda, yo era embajador. Y además tenía el tema de Pinochet, al cual también estábamos demandando para su extradición. O sea, no me fue fácil. Y yo, Alan, no soy embajador de carrera como tú, yo soy embajador a la carrera. Entonces, me era más difícil, ¿no? Entonces, yo tenía que ingeniarme con una serie de cosas, pero instalada la demanda, y yo les cuento, era muy difícil, porque podían estar los argumentos más brillantes, como lo ha hecho Alan y José lo acá, y las razones más puras y profundas del Perú expuestas de manera sensacional. Pero el enorme muro emocional de resistencia no entendía ninguna ni quería entender ninguna. Varias veces me dijeron, esta es una actitud no amistosa, es un acto de no amigos, es una actitud inamistosa. Esa era la posición. Muy difícil era. Yo sé que José lo tuvo diálogos tensos. Yo en la Cancillería chilena tuve diálogos muy tensos también. Pero todo eso ha pasado, ¿no? Todo eso ha pasado y ahora, después de 5 años, vemos a un Chile diferente, ¿no? Defendiendo su posición, pero aceptando que el Perú tiene la suya. Y eso yo creo que es un éxito para los dos países. Y eso gracias al juicio que se estableció en La Haya y que los dos pueblos observaron y siguieron atentamente. Y quiero decir también que esta gestión que yo les he relatado y todos estos hechos que les relato se inician hace más de un cuarto de siglo y tienen un protagonista principal, pues que es la preocupación de Alan García por establecer, ¿cómo podría decir yo?, con obsesión sana, el hecho de que el Perú tenga una frontera con Chile, una frontera marítima, pero establecida por primera vez en nuestra historia a través del derecho y la razón y no por la fuerza. ¿Cómo decir? Yo creo que esto es un hecho muy importante y tenemos que remarcarlo que esto es un hecho que tiene mucho que ver con la acción de Alan García. Me resta decir que el procedimiento es un modelo de proceso que nos sirve a los abogados, a los jueces en general, que con normas simples y no tan farragosas como acostumbramos nosotros los abogados a manejar estas normas complicadas, normas procesales, no, las normas del Tribunal Internacional son bastante simples y enunciadas de manera tan simple que se basan sobre todo en la buena fe procesal que llamamos los abogados. No hay ese abuso del procedimiento. Realmente ustedes leen las normas, es la simplicidad hecha letra. Eso es lo que he podido revisar en la legislación de La Haya, siempre actuando de buena fe. Y por supuesto, los abogados de ambas partes respetando las normas y el buen trato procesal. Es decir, la razón impuesta sobre cualquier gesto, sobre cualquier trapacería, no se ven trampas procesales ni nada que se le parezca. Ahora han entrado en etapa de redacción. Los jueces tienen derecho a presentar aspectos que les interese especialmente y presentar su posición redactada. Y luego se redacta un documento único, recogiendo las redacciones de cada uno de los jueces. Una etapa interesante. Pero en realidad hemos entrado a una etapa de reflexión, de debate y de reflexión. Tenemos que esperar varios meses, solamente nos queda pues aguardar con la serenidad necesaria para ver los resultados, pero de lo que sí podemos dar cuenta y podemos dar fe
es que las magníficas intervenciones, la magnífica representación nuestra en el Perú, que ha sido impecable. Permítame destacar dos cosas. El Perú tiene un gran amigo. Yo tengo un gran amigo que se llama Rafael Correa. Rafael Correa tiene su forma de entender el mundo. Rafael Correa tiene su estilo de hacer las cosas. Pero Rafael Correa es elegido siempre por el pueblo ecuatoriano. Y nosotros teníamos con Ecuador una relación que construir después de un largo tiempo de alejamiento, una búsqueda del tiempo perdido. Y lo logramos impulsando no solo nuestras reuniones anuales, maravillosas, de gabinetes conjuntos en que tratábamos temas, nosotros, de Ecuador también, sino profundizando nuestras relaciones humanas y emocionales al extremo que llegamos, en verdad, no a creer, sino a sentir que estábamos en nuestra casa y recíprocamente ellos en la nuestra. La relación emocional profunda de los pueblos, de nuestros funcionarios y especialmente de quienes éramos en ese momento presidentes, difícilmente podrá repetirse. Y cultivamos profundamente la amistad, la cercanía humana. Siempre le dije a Rafael, tal vez no esté de acuerdo con todo lo que tú haces porque sé, tengo 10 años más y mi obligación, sintiéndote como un hermano, es decirte, no hagas eso, que yo me equivoqué en lo mismo. Y él lo aceptó siempre con cordialidad y con fraternidad. Por eso ha mencionado José Antonio García Belaúnde algo fundamental. No nos juntamos con Ecuador para obtener una decisión que contrariara a Chile. No, era una obligación moral nuestra, de cariño y de fraternidad que hemos logrado. Pero adicionalmente hemos logrado un tratado de límites marítimos que deja sin piso jurídico a Chile. Esa es la verdad. Y sin embargo, déjenme decirles algo. Cuando faltaba apenas un mes para dejar el gobierno, nos reunimos en Cuenca, en la reunión ritual de los gabinetes, y después volamos y le pedí con mi segunda a Rafael, llévame tú en tu avión al aeropuerto de Santa Rosa. Cuando llegamos al aeropuerto de Santa Rosa, está aquí el canciller, no teníamos tratado de límites ni podíamos tenerlo. Entonces bajamos en el aeropuerto de Santa Rosa sin ninguna necesidad y estuvimos entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde conversando en esa última ocasión. Conversamos por momentos encendidamente, a veces de pie, puestos de pie y gesticulando. Y mi último argumento fue decirle, 5 años he puesto mi confianza en ti, 5 años. He dicho que la hermandad del Perú y Ecuador era por sobre todo, y ahora soy el más ingenuo de todos los latinoamericanos, porque en el último momento me abandonas. Y salimos con un tratado de límites marítimos bajo el brazo. Esa es. Pero si tenemos que agradecer a alguien, es a Rafael Correa. Por eso, en esta reunión donde hemos hablado de temas y donde a veces hasta nos hemos agradecido inmerecidamente, porque es el Poder Ejecutivo, son sus delegados diplomáticos quienes actúan, a quien tenemos que agradecer los peruanos, de verdad se los digo, es a Rafael Correa. Y cuantas veces he ido a Ecuador, requerido por sus adversarios políticos, para decir cosas que creo y que ellos piensan les conviene, les he dicho, contra Rafael Correa jamás escucharán de mí nada. Ni podré hablar en contra de Rafael Correa, porque más allá de lo que yo piense, es el mejor y más grande amigo del Perú. Por eso propusimos la Alianza del Pacífico como unión económica profunda
entre Chile, Colombia, Perú y México. Pase lo que pase, tendremos que continuar unidos en la Alianza del Pacífico para negociar con Asia y con los Estados Unidos y seguir construyendo el destino de nuestros pueblos.